Bendecido día, iglesia. Bendecido día, hermanos que nos visitan, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy es un día muy especial para nosotros. Celebramos esta efeméride, agradeciéndole a Dios por este primer año que tenemos como iglesia, dando gracias a Dios por los dones que le ha dado a esta iglesia, por personas que no tenían o no conocíamos esos dones, esas habilidades, y que la han puesto a disposición, al servicio de la iglesia, y nos ha hecho una gran iglesia. No somos una iglesia grande, pero somos una gran iglesia. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que he titulado La Iglesia Gloriosa. Y esta serie está basada en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esta es la mejor fecha, la fecha más apropiada para dar inicio a esta serie, porque en esta carta a los Efesios Dios revela su plan y su propósito para con la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos saber cuál es el plan de Dios, qué quiere Dios con nosotros, para nosotros saber cuáles son nuestros beneficios, pero también cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia y como individuo. En este primer mensaje de esta mañana le he titulado La obra de la Trinidad en la iglesia. Y vamos a estar viendo en esta mañana las bendiciones que tiene la iglesia a través del Padre, las bendiciones que tiene la iglesia a través del Hijo y las bendiciones que tiene la iglesia a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver también cuál es el propósito de esas bendiciones. ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos da esas bendiciones? Y vamos a estar leyendo, tratando, estudiando el primer párrafo desde el versículo 1 hasta el 14. Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria. Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, mi Dios, por la carta a los Efesios que nos deja. Gracias, Padre, porque en esta carta aprendemos cuál es tu plan y tu propósito con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender esta carta, a comprender esta carta, a enfocarnos, a dedicarle tiempo, mi Dios, para nosotros crecer, madurar, para nosotros hacer los ajustes que necesitamos hacer en nuestras vidas para alabanza de la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Como vemos en el primer versículo de la carta, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a esa iglesia, una iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, perteneciente al Asia Menor y que hoy es Turquía. Tuve el privilegio de conocer esa ciudad, la ciudad de Éfeso. Ya esa ciudad no existe, no está habitada, solamente quedan las ruinas de la ciudad, las ruinas de la estatua que había, el templo que había de la diosa Diana. Eso está completamente destruido. Jesús le había advertido a la iglesia de Éfeso: si no se arrepiente, yo voy a quitar el candelero. El candelero representa a la iglesia. Cuando él dice esto, le está diciendo: yo hago que desaparecer esa iglesia. Parece que los efesios no cumplieron y esa iglesia hoy no existe. Ni la ciudad tampoco existe. No está habitada. Y Pablo escribió esta carta encontrándose preso por primera vez en Roma. Escribió esta carta a los Efesios, escribió la carta a los Colosenses, a Filemón y a Filipenses. 4 cartas que se conocen como cartas escritas desde la prisión. Esas 4 cartas. Y es muy probable que lo que motivara a Pablo a escribir esta carta a los Efesios era un problema de división que había en la iglesia entre judíos y gentiles. Eso no era extraño, eso no era poco común. Empezando la iglesia, nadie concebía que era un cuerpo formado por judíos y gentiles. No entendían esto, estaban empezando. Entonces Pablo, viendo la actitud de que tenían estos hermanos, ve la necesidad de escribirle. La iglesia es una iglesia bendecida para darle gloria a Dios, para que Dios reciba gloria, pero con esa actitud era imposible que esa iglesia pudiera darle gloria a Dios. Esta iglesia, Pablo dice que es un misterio que se revela en el Nuevo Testamento, y era un cuerpo formado por judíos y gentiles. Los judíos no entendían esto. Ellos pensaban: no, nosotros somos el pueblo de Dios, no nos juntamos con los gentiles. Y así tenían, cuando llegaban los gentiles a la iglesia, había fricciones. Y en este caso no era la excepción. Nos damos cuenta de que había problemas de división, porque en algunas ocasiones Pablo se dirige específicamente a los judíos. En la carta le habla a los judíos, pero en otras ocasiones le habla a los gentiles. A veces le habla a los dos grupos, pero a veces se dirige a una parte de la iglesia, los judíos, a veces a otra parte, a los gentiles. Por ejemplo, en los versículos 12 y 13 del verso 1, eso lo leímos, dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando con los judíos. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ellos recibieron primero, los judíos. Y luego dice: en él también vosotros, eso vosotros está hablando de los gentiles. Ahora está hablando de los gentiles. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 4, ya el capítulo, la carta a los Efesios, tiene una división muy simple, muy sencilla. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos es, vamos a decir, teoría, es enseñanza, es doctrina. Los primeros 3 capítulos, usted ve, si usted tiene su Biblia, usted la abre y ve que donde termina el capítulo 3, dice, ¿cómo termina diciendo? Amén. O sea, ahí terminó la doctrina, la teoría. Ahí termina. Ahora, los versículos del 4 al 6 son ahora la aplicación de esa enseñanza de los primeros 3 capítulos. Ahora la aplicación, ¿cómo aplicamos esto que acabamos de hablar en los primeros 3 capítulos? Y Pablo comienza entonces en el capítulo 4, dice del 1 al 6. ¿De qué comienza a hablar Pablo? Empezando la aplicación, Pablo habla de la unidad. Pablo habla de la unidad. ¿Por qué le habla de la unidad? ¿Por qué lo estimula a estar unidos? Porque había problemas con la unidad. Dice el capítulo 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es dentro de esa iglesia de Efesios. Tienen que uno con otro apoyarse en amor, uno con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tienen que tener paz, tienen que vivir en paz para que puedan tener unidad. No puede haber unidad sin paz. Tienen que tener paz entre ustedes para que puedan mantener esa unidad. Y dice, un cuerpo. Ustedes son un cuerpo. Tienen que estar unidos. Ustedes son un cuerpo. Son un espíritu. Es un solo espíritu que tenemos. Como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor para los judíos y para los gentiles. Es un solo Señor. No hay un Señor para los judíos. Entonces tienen que estar unidos. Está diciendo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si Pablo está haciendo llamado a la unidad, es o porque no existía o porque era posible que se rompiera. Siempre que veamos que hay un mandamiento, es porque lo contrario es posible. Cuando Dios dice no haga esto, es porque lo contrario de ese no se puede. Cuando Él dice no matarás, es porque matar es posible. Entonces, cuando Él está diciendo que deben mantener esa unidad, o no existía, o estaba en peligro de romperse. Si vamos a Apocalipsis, podemos ver que Jesús le escribe una carta a la iglesia de los Efesios. A la iglesia estaba en Éfeso. La primera carta de las 7 cartas de Apocalipsis, es dirigida a los Efesios. Y obviamente uno puede ver que ellos tuvieron éxito en contener a los falsos maestros. Tuvieron éxito, pero fallaron en mantener el fervor de su primer amor por Cristo. Dejaron de hacer ese amor, esas obras de amor. Y por eso le llama, Jesús le escribe esa carta, dice Apocalipsis 2, del 4 a 5, diciéndole a los Efesios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dejaste de hacer esas obras de amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Había dejado de hacer las obras de primer amor. Y luego, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo había dejado a Timoteo en esa ciudad, en Éfeso. Y Pablo le escribe en esa primera carta a Timoteo, y dice en el primer capítulo de Timoteo, primera a Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento
es el amor nacido de corazón limpio, para que los efesios tengan esto. Estas enseñanzas tienen el propósito de que tenga un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, de manera que parece ser que los efesios necesitaran que se le enfatizara el tema del amor, que se le estuviera hablando acerca del amor. En esta carta, escrita por Pablo, de todas las cartas, es donde más se utiliza la palabra amor. Ni en primera a los Corintios, que tiene el capítulo del amor, se menciona tantas veces la palabra amor como en Éfeso. De hecho, esta carta comienza con amor, en el 1.5, se te ve en el 1.5, dice, y en amor habiéndonos predestinado, y termina con amor. Cuando va a donde termina Efesios capítulo 6, versos 23 y 24, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Comienza con amor y termina con amor. Posiblemente Pablo, al darse cuenta de que los efesios empezaban a abandonar su primer amor, escribió esta carta para animarles, para estimularles a amar tanto a Dios como a los hermanos creyentes. El tema de la carta es la iglesia gloriosa. Es de la iglesia ahora que Pablo, todo lo que Pablo habla en la carta es acerca de esa iglesia gloriosa, una iglesia que sea sin mancha, una iglesia que sea santa delante de Dios y que le traiga gloria. La iglesia está para traerle gloria a Dios, para darle gloria y alabanza a Dios. Dice el verso 5:27, estamos en Efesios, dice el verso 25, que confirma lo que le estoy diciendo, que ese es el tema, esa idea de iglesia gloriosa que Dios espera que seamos, que se llama esta iglesia local, este remanente. Dios quiere que sea una iglesia gloriosa. Amén. Dios quiere que esta iglesia le lleve gloria y honra, que esta iglesia sea conocida no por el edificio, no por cómo nos vestimos, sino por el amor entre los hermanos. Amén. Sino porque sea una iglesia santa y sin mancha, que seamos conocidos por eso. La iglesia universal, de la que igual nosotros somos parte, pero nosotros como iglesia local estamos llamados. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha puesto aquí para que nosotros le demos gloria. Para que nosotros le demos gloria. Dice el 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ya en los capítulos de aplicación práctico del 4 al 6, Pablo nos va a decir cómo nosotros debemos caminar para hacer esa iglesia gloriosa, para hacer esa iglesia santa y sin mancha. Nos va a decir, vamos a ver que Pablo empieza a hablar o a utilizar la palabra andar. Fíjense cómo andéis, no andéis como un necio. Y usa mucho la palabra andar, que es lo mismo que decir un estilo de vida. Cómo andar para nosotros entonces ser esa iglesia gloriosa. Nos está diciendo que debemos ser. ¿Y qué ha hecho Dios en los primeros 3 capítulos? Ahora nosotros 3 nos va a decir cómo nosotros vamos a andar, cómo debemos comportarnos para ser esa iglesia gloriosa. Y el versículo clave de esta epístola es el 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que en este párrafo nosotros vamos a ver, desde el 13 al 14, vamos a ver cuáles son las bendiciones de Dios para la iglesia. Pablo dice que son 6 bendiciones, 2 bendiciones que vienen a través del Padre, 3 bendiciones que vienen a través del Hijo,
y una bendición que viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen a través del Padre? Vamos a empezar a ver. La primera bendición que viene a través del Padre es que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La primera bendición. Recuerden, mis hermanos, que el tema de la iglesia, que el tema de Efesios es la iglesia. No está hablando de personas, de individuos, está hablando de una elección corporativa. Siempre que veamos en el plural, la primera persona de plural, nos o nosotros, está refiriéndose a la iglesia. Cuando dice nos o dice nosotros, generalmente él está hablando de la iglesia. Cuando dice nos escogió en Cristo, a la iglesia. Nos escogió en Cristo. Entonces, la primera bendición que viene a través del Padre fue que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice el verso 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay mucha controversia con este versículo. Hay mucho malentendido acerca de esa elección, que nos escogió, que nos eligió. Mucha contradicción, aunque no parece tan complicado. Pero hay gente que se empeña en complicar la cosa. Eso no está diciendo, cuando dice según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, no está diciendo que Dios escogió no creyente para hacerlo creyente a la fuerza. El tema es la iglesia. Cuando está hablando de nosotros, o sea, la primera persona de plural, está hablando acerca de la iglesia. Y fíjese que dice que somos elegidos en Él. Nos escogió en Él. O sea, está diciendo que nos escogió siendo creyentes, que Él nos escogió perteneciendo a la iglesia. Él escogió la iglesia para bendecir la iglesia. Y como usted está en la iglesia, como nosotros estamos en la iglesia, si bendice a la iglesia, nos está bendiciendo a nosotros. Él nos escogió en Él. Estar en Él es lo mismo que decir ser creyente. Es lo mismo que decir que somos cristianos. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde nos cogió Él? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha nacido de nuevo. Ha sido regenerado. Es una nueva creación, una nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estar en Cristo es lo mismo que ser creyente, que ser cristiano. Entonces, Él nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, Dios decidió bendecir a la iglesia. Antes de la fundación del mundo, Dios decidió bendecir la iglesia. Y obviamente todos los que forman la iglesia van a ser bendecidos también. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía la iglesia en su mente, en su plan. Antes no tenía plan de personas que no había creado, elegir personas que no había creado. Ese no era el plan de Dios. Lo que estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, era la iglesia. Dios tenía la iglesia en su mente. Jesús le dijo a Pedro, en Mateo 16:18, le dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no existía, pero estaba en la mente de Dios, estaba en los planes de Dios, formar ese cuerpo entre judíos y gentiles. La iglesia era futura. Mira, él le dice: y sobre esta roca edificaré, futuro, edificaré mi iglesia. Estaba en los planes de Dios. Estaba en los planes de Dios elegir a la iglesia para bendecirla. Y todo lo que perteneciera a la iglesia, obviamente, entonces iba a ser bendecido. La segunda bendición que nos da el Padre es que nos adoptó como hijos.
nos adoptó como hijos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, podría mejor decirse, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. No decidió adoptarnos fuera de Cristo o porque sí o por su voluntad. Por medio de Jesucristo. Este versículo que dice que Dios había determinado de antemano, por adelantado, desde antes de la fundación del mundo, que toda persona que creyera en Cristo para vida eterna iba a ser adoptado en su familia. Dios había determinado de antemano que toda la persona que pusiera su fe en Cristo para vida eterna, que creyera en Cristo para vida eterna, que creyera en la promesa de Cristo de salvación solo por creer en Él, esa persona iba a ser adoptada en su familia. Dios había determinado eso de antemano. Ellos se convierten en hijos de Dios por Jesucristo. Por medio de Cristo se convierten en hijos de Dios. Con razón, Pablo le dice a los efesios gentiles, en el 2:19, él le dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, le está hablando a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya Dios te adoptó, pertenece a la familia. En el mismo momento, inmediatamente que una persona pone su fe en Cristo para vida eterna, ocurre un nuevo nacimiento espiritual, no un nuevo nacimiento físico, y esa persona se convierte automáticamente en miembro de la familia de Dios. No ocurre nada excepcional en el sentido de que usted no va a sentir nada, ni un temblor de que algo, no, usted creyó, usted pertenece a la familia de Cristo. Inmediatamente usted se convierte en un hijo de Dios y miembro de la familia, de su familia. Por eso, en esta iglesia, nosotros nos llamamos hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas de sangre. De la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo, porque tenemos el mismo Padre. Si todos tenemos el mismo Padre, somos hermanos. Somos hermanos. Hay un error frecuente en la gente que dice que todos somos hijos de Dios, que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia dice que eso es falso, que eso es incorrecto. No todas las personas son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, porque Él nos creó. Él creó a todo el mundo. Y creó los burros y los perros. Todo eso lo creó Dios. Somos criaturas, somos su creación. Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente las personas que han creído en Cristo para vida eterna son los que son realmente hijos de Dios. Los que no han puesto su fe en Cristo para vida eterna, los que no creen que Cristo le puede dar la vida eterna con solo creer que Él lo puede hacer, esas personas son criaturas de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Cómo una persona se hace hijo de Dios? ¿Cómo se convierte en hijo de Dios? Juan 1:12. Juan 1:12 dice, más a todos los que les recibieron, que es lo mismo que decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Entonces sí se convierte en un hijo de Dios. Entonces sí pertenece a la familia. Entonces sí Dios lo adopta como hijo. Entonces Dios lo adopta como hijo. Ahora pertenece a la familia de Dios. Ahora tú tienes hermanos y hermanas espirituales con el mismo Padre. A esa persona, a los que creyeron, esos son hechos hijos de Dios. Así que el requerimiento humano para convertirse en un hijo de Dios, para ser un hijo de Dios, es creer en la promesa de su Hijo. La promesa que hizo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo, el que cree en mí,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, que Él te puede dar la vida eterna, la tiene. Es fácil, es sencillo. Sí, para ti sí, pero para Cristo no. A Cristo le costó mucho para poder entonces hacer que tú puedas pertenecer a esa familia con solo creer. Pero a Cristo le costó mucho. Así que tenemos esas dos bendiciones de parte del Padre. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos y nos adoptó en su familia. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que tenemos a través del Hijo? Hay 3 bendiciones. En primer lugar, tenemos redención por su sangre. Tenemos redención a través de su sangre, dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Redención significa usted adquirir algo pagando. Eso es redimir. Usted adquirir algo pagando un precio y luego usted lo suelta, lo libera. Eso es redimir. Obviamente usted puede adquirir cosas sin pagar. Usted se la encuentra, se la saca, se la regalan. Entonces usted ha adquirido eso. Pero redimir es usted pagar un precio por algo. Dijo Jesús, dice Marcos 10:45, dijo Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Para dar su vida en rescate por mucho. Él dio su vida voluntariamente para poder salvar a muchos. ¿Para salvar a quiénes? A todos los que creyeran en Él para vida eterna. En rescate por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Todos aquellos que pongan su fe en Él, que crean en Él para vida eterna. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso. Él la entregó voluntariamente, amorosamente, obedientemente. Jesús dio su vida en la cruz para pagar por los pecados de todo el mundo y así poder redimir a todos los que pongan la fe en Él para vida eterna. Por medio de su sangre derramada, ahora los creyentes son adquiridos, nos adquirió a través de su sangre. Decían los 24 ancianos, en Apocalipsis 5:9, decían los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Únicamente la sangre de una persona perfecta podía pagar por el pecado de la humanidad. Y Jesús es el Hijo perfecto de Dios, que murió para pagar por todos los pecados del mundo, satisfaciendo así la justicia de Dios. La justicia de Dios exigía el derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. Pues se derramó la sangre de Él. Se cumplió lo que exigía la justicia divina. Dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de un grupito. No es así que dice. Por lo de todo el mundo. Por lo de todo el mundo. Por la fe en Jesucristo, dice Pablo, se obtiene el perdón de pecado. Perdonar significa quitar, remover. Y Jesucristo hizo esto. Dice Hechos 10:43. Pedro, hablando acerca de Jesús, en Hechos 10:43, dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que se arrepientan recibirán perdón. Vamos a leerlo de nuevo entonces. Escúchame. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que perseveren recibirán perdón de pecado. Tampoco. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren
recibirán perdón de pecado por su nombre. El perdón viene por la fe. El perdón viene por la fe. La gente peca cuando abiertamente se rebela contra Dios, o cuando actúa contrario a lo que dice su palabra. Eso es pecar. Eso es pecado. Segunda bendición que por el Hijo, que sería la cuarta, segunda bendición, es que nos ha revelado su plan. Nos ha revelado su plan en Cristo. Dicen los versos 8 y 9, de 8 al 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Dios, en su sabiduría, en su prudencia, Él tiene un plan perfecto que se lo ha revelado a los creyentes. Nos los ha revelado. En el verso 9, Pablo dice que hay un misterio. En el verso 9, dándonos a conocer el misterio. Pero en el versículo 10, ahora él dice, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Pablo dice que el misterio es, y un misterio es algo que no se conocía hasta que no fue revelado. Es un misterio. Un misterio no es algo que da miedo, tenebroso, no. Un misterio es algo que no había sido revelado anteriormente en el pasado. Entonces él dice que el plan de Dios es la iglesia formando un cuerpo de judíos y gentiles, y que todas las cosas en la dispensación de los últimos tiempos van a ser reunidas en Cristo. En otras palabras, cuando él dice, según Jesús beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una dispensación, un periodo de tiempo. Hay clara división en la Biblia de periodo de tiempos que se le llama dispensación. A los que creemos en esto, yo creo en esto, se nos dice que somos dispensacionalistas. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Probablemente esta es la última dispensación. Después de aquí ya no hay más nada. Después de la gracia, ¿qué puede venir? Después de la gracia, entonces, al final de este tiempo, cuando termine esta dispensación de la gracia, ya no hay más. Todo va a ser reunido en Cristo. Cristo va a gobernar como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y toda rodilla se doblará. Y todas las cosas, estén en el cielo, estén en la tierra, van a estar bajo los pies de Cristo. Él nos ha revelado el plan. Nos ha dicho. Y la tercera bendición por el Hijo, que sería la quinta, la tercera bendición por el Hijo, es que tenemos una herencia. Tenemos una herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, porque le parece, porque lo quiere hacer. Pablo dice que tenemos una herencia en Cristo. En Él tuvimos una herencia. Está diciendo que tenemos, lo que los creyentes tenemos, una herencia en Cristo. Todos los creyentes tenemos una herencia en Cristo. Amén. Todo el que ha puesto la fe en Cristo Jesús tiene una herencia. No se debe confundir herencia con recompensa. Son dos cosas completamente diferentes. En Romanos 8:17, ahí se hablan de las dos. Ahí se habla de la herencia y ahí se habla de la recompensa. Dice Romanos, y si hijos, también herederos. Ya. Si usted es hijo de Dios, usted es heredero. Si hijo, herederos. Usted
es hijo de Julio Iglesias, aunque usted nunca lo conozca, nunca lo haya saludado, pero usted va con los documentos y dice, yo soy hijo de Julio Iglesias, a usted le toca una herencia. Por nada, por ser hijo de él. Por ser hijo. Usted demostró que tú eres hijo de Julio Iglesias. Tú eres heredero, igual que los otros, de todos los demás. Si somos hijos, dice, heredero. Ahora, hay una herencia común para todos los creyentes. Hay una herencia común que podríamos llamar una herencia pasiva. Es una herencia que tienen todos los creyentes. Todos los creyentes son justificados, reciben perdón de pecados. Todos los creyentes van a entrar al reino, todos. Es una herencia común para todos. Ahora, no todos van a gobernar con Cristo, a reinar con Cristo. Ya eso es recompensa. Ya eso es recompensa. Eso es otra cosa. Ya eso no es herencia. Hay cosas comunes para todos los creyentes, pero en el reino va a haber diferencia. Como hay diferencia aquí de personas que son más fieles que otras, entonces ya esas personas más fieles van a ser recompensadas más que los que no lo son. Y Romano está hablando de eso, de las dos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. También una así condicional. Pone una condición para ser coheredero. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los creyentes no sufren por Cristo. No todos los creyentes sufren por Cristo. Entonces no está hablando de todos los creyentes. Está hablando de una herencia, podemos decir, activa, que se gana, que se merece por su fidelidad. Esa fidelidad va a ser recompensada. Si usted sufre por Cristo, usted va a ser recompensado. Eso está diciendo. Herederos de Dios, todos los creyentes tienen una herencia que solamente por ser bien, por ser salvo, por ser creyente, ya, herederos de verdad. Pero hay otros que van a ser recompensados. Van a ser recompensados. En tercer lugar, bueno, ya sería la última, esa es la tercera bendición por el Hijo. Ahora, la bendición que tenemos por el Espíritu Santo. ¿Qué bendición tenemos por el Espíritu Santo? Es que fuimos sellados. Fuimos sellados. Dice el verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O mejor decir, fuiste sellado con el Espíritu Santo prometido. Jesús prometió que iba a enviar el Espíritu Santo. Bueno, pues ese Espíritu Santo que Jesús prometió, ahora cuando una persona cree en Cristo para vida eterna, el Espíritu Santo lo sella. Ese Espíritu Santo que Jesús prometió. Entonces el Espíritu Santo de la promesa es el Espíritu Santo que Cristo prometió que iba a enviar. Entonces somos sellados. Pablo está recordando eso a los creyentes gentiles. Aquí él está hablando a los gentiles, que ellos habían creído en Cristo cuando después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, no de haber escuchado cualquier palabra, no cualquier palabra, no cualquier evangelio. Hay muchos falsos evangelios. El evangelio de verdad, la palabra de verdad, lo que predicó Jesús, lo que predicó Pablo, lo que predicaron los 12 apóstoles. ¿Qué predicaban ellos? La fe, la salvación solamente por fe, sin ningún tipo de obra meritoria. Él le está diciendo, ustedes, dice, habiendo oído, la fe por el oír, dice la Biblia, la fe por el oír. Entonces ellos escucharon la palabra de verdad y creyeron. ¿Y qué pasó cuando creyeron? ¿Pasó algo cuando creyeron? Dice ahí. De una vez, después de haber escuchado la promesa de una vida eterna gratuita con tan solo creer, ellos fueron sellados inmediatamente. Inmediatamente. El sello sugiere seguridad. Cristo siempre enseñó, predicó seguridad. No es verdad que usted no puede tener la seguridad de ser salvo. No es verdad eso de que no, tú no puedes estar seguro, tú eres salvo, porque hasta que tú no te mueras no se sabe. No se sabe si tú vas a perseverar o no. Hay que esperar que tú te mueras para saber si perseveraste.
Esa no es una enseñanza bíblica sana. ¿De dónde viene mi seguridad? Nuestra seguridad de vida eterna. ¿De dónde viene? ¿Qué me la da? Cristo. La promesa. ¿Quién hizo esa promesa? ¿Quién fue la que me hizo esa promesa? Entonces, creer en Cristo es creer, estar persuadido que eso que Él dijo es verdad. Él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tú crees eso? Entonces, yo creo eso. Por eso yo estoy seguro. No estoy seguro porque yo voy a hacer, porque me voy a portar mal, porque ya no bebo alcohol, porque ya no voy a fumar, porque no voy a ser adúltero. Eso no es. Yo estoy seguro, convencido, persuadido de que lo que Cristo me está diciendo es verdad. Yo creo en Cristo. Amén. Yo no voy a decir que cuando Cristo dijo, Juan 6:47, que cree en mí tiene vida eterna, decir, no, es una gracia barata. Yo no creo eso. Yo sí creo en Cristo. Yo sí creo eso. Amén. Yo sí creo lo que dijo Jesús en Juan 3:16. Yo sí creo en esto. Y eso es lo que a mí me da la seguridad. En el momento en que una persona cree en Jesús para vida eterna, es sellada por el Espíritu Santo y ya está seguro y asegurado para siempre. Para siempre. Creíste, fuiste sellado, ya está en la mano de Jesús y nadie lo puede arrebatar de su mano. Nadie lo puede arrebatar de sus manos. Así que los creyentes tienen la seguridad de salvación por esa promesa. Dijo Jesús, Juan 5:24. Dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya después que tú pasaste de muerte a vida, no puedes volver de vida para muerte. Y otra vez tú confiesas y vuelves. Ya pasaste una vez y para siempre. Tú puedes estar seguro. Usted, hermana, puede estar segura. Pero también el sello significa propiedad. Pablo está recordando y nos está recordando a los creyentes que nosotros somos propiedad de Dios. Somos de Dios. Usted ha visto ganado que le ponen con un hechizo una marca, eso es un sello que dice, cuando usted ve ese sello que dice MM, eso es de Marino Martínez. Una estampa, ese sello significa que nosotros somos propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia, La redención, esa redención adquirida, eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva y establezca su reino de justicia. Todos los creyentes somos esa posesión adquirida. Todos los creyentes somos esa posesión adquirida porque nos compró. Entonces Dios va a completar esa adquisición cuando les dé a los creyentes un cuerpo glorificado y quite toda marca de pecado de la tierra y de todo el universo. Ahora, ¿cuáles son los propósitos o cuál es el propósito de esas bendiciones? ¿Para qué Dios nos ha bendecido? ¿Para qué tantas bendiciones? Esas bendiciones son para alabanza de su gloria. Abran su Biblia ahí en Efesios. Ábranla y vean ahí en ese párrafo que estamos leyendo del 1 al 14 o del 3 al 14, del 1 al 12 está el saludo, pero del 3 al 14 y van a ver que esas bendiciones, primero habla de las bendiciones del Padre, después de las bendiciones del Hijo y después la bendición del Espíritu Santo. Y verán que cada una termina diciendo que es para alabanza de su gloria. Cada una de ellas, usted puede ver la división clara, porque cada una termina diciendo para alabanza de su gloria. Dice el verso 6, dice, cuando está hablando de las bendiciones a través del Padre, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando termina el Hijo, en el verso 12, cuando termina de hablar de las bendiciones del Hijo, del verso 12, entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Esas bendiciones a través del Hijo, para que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Y cuando habla del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo, mira cómo termina diciendo. Usted lo puede ver en su Biblia.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. Dios nos escogió en Cristo, nos adoptó como hijos, nos redimió con la sangre de Cristo, nos ha revelado su plan, nos ha dado una herencia y el Espíritu Santo nos ha sellado para que Dios reciba alabanza. No es para que nosotros estemos presumiendo, es para que nosotros entendamos. Y la próxima párrafo, Pablo va a orar para que la iglesia pueda entender eso, darse cuenta de esto que parece que no se da cuenta. Entonces Pablo va a estar orando en el próximo párrafo para que la iglesia pueda entender eso. Va a pedirle sabiduría a Dios, revelación a Dios, para que la iglesia pueda entender esto, que somos un cuerpo formado por judíos y gentiles y que estamos para llevarle gloria y honra y honor a Él. Para eso son las bendiciones. Para eso son las bendiciones. Así que el resultado final de todas estas bendiciones es que Dios reciba gloria y alabanza de parte de los creyentes. Los creyentes debemos dar gloria y alabanza a Dios siempre por sus bendiciones que recibimos por estar unidos con Jesucristo, y lo cual únicamente se puede hacer por medio de la fe. ¿Es por fe o no lo es? Que Dios bendiga su palabra. Amén.